Palabra Fiel presenta Un despertar en la palabra con Leonel Obispo. Hoy vamos a ver el tema 47 y el tema 47, como ustedes ya lo observaron, es no desmayar, antes bien vivir el Evangelio. No desmayar, antes bien vivir el Evangelio. Quiero invitarte que puedas abrir o encender la palabra, en el libro de los Hechos, capítulo 17, para continuar este pasaje que hemos estado estudiando. El domingo anterior hablamos acerca de la visita de Pablo a Atenas, un lugar completamente desconocido para él, que quizás le sorprendió a pesar de que había estado ya en lugares anteriores desconocidos para él, completamente ciudades paganas, que quizás le sorprendió porque se había enfrentado o haber visto que no solamente estaba llena de ídolos, y junto con los ídolos había filósofos como los epicureos, los estoicos, que tenían ciertas creencias de las cuales estuvimos hablando en el mensaje anterior. Pablo dice que caminando por la ciudad y de repente se encontró en una plaza pública, y allí es donde se encuentran con esos filósofos. Al escuchar a Pablo y tomando a Pablo, lo llevaron al Areópago para discutir sobre algunos temas, y ahí es donde dejamos a Pablo la semana pasada, ¿sí? De manera que hoy vamos a ver el mensaje que Pablo da en el Areópago. El concilio, diríamos que era como el concilio, como la Cámara de Diputados, ¿no?, en la ciudad, que acostumbraban a reunir gente para escuchar casos tales como la religión, tales como la educación, la ética, la moralidad y otros temas más que se empleaban en esos momentos. En esta ocasión, tal vez no se reunieron de manera oficial para juzgarle a Pablo, pero sí para escucharle, porque como vimos que los atenienses se entretenían escuchando las nuevas corrientes filosóficas, las nuevas corrientes éticas que llegaban a ellos, y que ellos parecía que Pablo traía una nueva corriente, un nuevo entendimiento, un nuevo pensamiento que desarrollar, un nuevo Dios para ellos al cual Pablo quería predicar. Ahora nosotros vamos a leer a partir del versículo 22 del capítulo 17 hasta el final, el mensaje que Pablo trae a los atenienses en ese lugar tan famoso como el Areópago, ¿sí? Dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba escrito, o estaba una inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis. Pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo linaje del hombre, ¿sí? Y de una sangre ha hecho todo el linaje del hombre, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y de los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho:
porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar como la divinidad sea semejante a oro, a plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al hombre, al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos en otra ocasión otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Si ustedes se dan cuenta, como que este mensaje le da un giro a lo que Pablo acostumbraba a predicar, ¿no? A hacer, a lo que Pedro en su momento también acostumbraba a hacer, donde ellos presentaban el evangelio de manera clara, desde el principio, en ocasiones ante una audiencia judía, donde Pablo arrancaba siempre desde el Antiguo Testamento, los traía y les hacía entender ahora lo que la palabra de Dios estaba cumpliendo, que ya estaba el Mesías y que ya había venido el Mesías. Pero en esta ocasión no podría hacer esto Pablo, porque estaba en una nación totalmente pagana, que no conocía nada del judaísmo, no conocía nada del Nuevo Testamento, no conocían de los patriarcas, no conocían del libro de Génesis. Así es que no conocían nada del resto de los profetas y no podía empezar en su prédica, su evangelio, su enseñanza, el apóstol Pablo, de esa manera, como lo hacía o como acostumbraba hacerlo en cada ciudad donde había judíos, que dice que se metía a la sinagoga y hablaba con ellos. Pablo lleva el mensaje donde ellos podían ver en que Jesús cumplía las promesas con los judíos en las sinagogas, pero en este punto él no podía iniciar allí de esa manera. Sin embargo, en ocasiones él estaba ante inconversos, todavía el evangelio como que era la centralidad, como lo vimos en el caso de Cornelio, que él, aún no siendo judío, pero sí había escuchado del Dios de los judíos, sí había escuchado de quién era Jesús, el Mesías del cual ellos estaban hablando. Pero en este caso Pablo se encuentra en una ciudad totalmente pagana. Como les dije yo, había como 33,000 más o menos ídolos, donde había 12,000 habitantes solamente, ¿no? Lo que Pablo hace es que ahora él da un giro diferente cuando predica a los atenienses, y él arranca con lo que nosotros llamamos en la teología como la revelación general de Dios. Él comienza con esa parte, inicia predicándoles con esa revelación general de Dios, porque dicho sea de paso, hermanos, podemos pensar en personas alejadas de la civilización, que no han escuchado nada del evangelio, no han escuchado nada de Dios, no tienen una Biblia ahí, no han escuchado nada del Señor Jesús. Y es que hay mucha preocupación en muchos por ellos, ¿sí? Y no tienen ninguna preocupación por la persona que trabaja a tu lado, que está a tu lado, está en el otro escritorio, está en el otro lugar, en otro punto ahí cerca de ti, y nos preocupamos más por esas personas que no les ha llegado nunca el evangelio. Realmente es una preocupación o un cuestionamiento acerca de la bondad de Dios y de la gracia de nuestro Dios a nuestra vida. Quiero que más o menos ustedes vayan hilando lo que yo les voy diciendo sobre la revelación general. La revelación general es una manifestación del Dios nuestro a todos los hombres
en todas las partes, en todos los tiempos, ¿sí? En todas las generaciones, desde que el hombre es hombre. Esta revelación de la revelación general está en la creación y está en la conciencia de las personas. Lo dije muy rápido, pero ahí escuche el audio y con más detenimiento. Y es allí donde Pablo comienza lo que él mencionó a los romanos en el capítulo 1, versículo 19 al 23. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente acerca de esta revelación general de nuestro Dios, donde esta revelación general se revela por la creación, pero también está en la conciencia de las personas. Dice Romanos 1, 19 al 23. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se ha hecho evidente, pues, desde la creación del mundo. Todos han visto los cielos y la tierra. ¿Cuántos de ustedes han visto los cielos y la tierra? ¿Verdad? Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno, su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. En cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorar como a Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de 4 patas y de reptiles. Es lo que menciona el apóstol Pablo. ¿Escuchaste lo que Dios dice? Dios dice que Él da testimonio de quién Él es desde el principio de la creación. ¿Por medio de qué? De lo que nosotros podemos ver, lo que nosotros podemos oír, palpar. Tú puedes ver en la creación de Dios su poder, su sabiduría, su soberanía, de manera como Él gobierna por medio de la providencia. Y tú puedes ver incluso la eternidad de Dios, que Él ha creado a este mundo con su poder. Y es ahí donde Pablo inicia con estos atenienses. En Romanos capítulo 2 habla de que Dios se ha revelado al hombre también en su conciencia. Y yo menciono esto porque esas personas alejadas de la civilización, ¿no? De que no han oído jamás del Señor Jesucristo, ¿sí? Ellas no se condenan porque nunca han oído a Jesucristo, no. Su condenación está mucho más antes. Él se condena porque no responde a la revelación general en la creación y en su conciencia. Ellos se condenan por eso, porque viendo la creación de Dios, entonces no honran a ese Dios. No honran a ese Dios porque Dios les ha dejado una conciencia. Ellos quieren entonces adorar algo visible que ellos tengan. Por eso dice que ellos con sus propias manos hacen imágenes, ven un ave por ahí y entonces toman captura en su mente de esa imagen y de esa ave y la plasman sobre una piedra, sobre la madera, sobre lo que sea, para poder ¿qué? Adorarlo. Por eso es que ellos no se condenan porque no han escuchado de Jesucristo. Su condenación viene mucho antes porque no quisieron adorar a Dios. No respondieron a algo que Él conoce. Él inventa, por ejemplo, el hombre inventa caminos necios, ¿no? Y formas y crea todos los ídolos con sus propias manos para después postrarse ante ellos, delante de ellos. Que a veces tienen forma de animales, como decía el texto que leímos, reptiles, cuadrúpedos, y rinden totalmente adoración a eso. Él prefiere esa invención de adoración a
la revelación de Dios en sus corazones y en sus conciencias. Ahora, si fuere por salvarse, la revelación de Dios no le es suficiente al hombre para salvarse. No es suficiente. La revelación general con la que Pablo inicia y toma como que mayor punto, mayor fuerza en su mensaje que les está hablando aquí, no es relevante para salvación de las personas la revelación general de Dios. El hombre se condena porque no responde a la revelación natural, pero si él se llega a salvar, o si quiere salvación, él necesita a fuerzas a Cristo, que es parte de la revelación ahora especial de Dios. Ya hablamos sobre la revelación general de Dios, ahora la revelación especial de Dios. ¿Cuál es la revelación especial de Dios? Son aquellas manifestaciones de Dios que no todo el mundo tiene. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Abraham? Dios se le presentó a Abraham. Fue una revelación especial. Sobre ti, Abraham, haré una nación. Sobre ti, como tú puedes ver las estrellas, la arena del mar, así serán tus generaciones, así se multiplicará, así se llenará la tierra. Se le presenta a Moisés: yo soy el que los voy a libertar como libertador, el que rompe las cadenas y los hace libres. Es una revelación especial de parte de Dios. Pablo recibe revelación para poder hoy entender a más profundidad lo que estaba desde el Antiguo Testamento, ahora lo que está en el Nuevo Testamento, que escribió Pablo por revelación especial de Dios. Ya no es solamente por la revelación general de lo que vemos, sino de la revelación especial que trajo a las personas a este mundo y que nos trae a nosotros. Nosotros tenemos una Biblia que la mayoría, la gran cantidad de muchas naciones, ciudades, todavía no tienen en su propio idioma, hermanos. Todavía no tienen en su propio idioma. En la antigüedad, nuestros abuelos, prácticamente nuestros bisabuelos, tatarabuelos y vámonos para atrás, ellos no tenían la Biblia. Lo que tenían en la iglesia romana era la Biblia en latín, y se las daban en latín. Así es que nuestros bisabuelos se sentaban en las iglesias y escuchaban todo en latín, y más bien se dormían porque no entendían nada, ¿no? Se dormían y no entendían nada. Ahí estaban ahí, ya nada más les ayudaban para que se persinaran, hicieran unos movimientos o que dijeran amén, y ya, era todo. Y unas que otras palabras en español, pero el mensaje era totalmente en latín, que no entendían ni papas. Bueno, hay muchas naciones en la actualidad que no tienen Biblias, no tienen la traducción según su lenguaje de ellos, o sea, según su idioma de ellos. Así es que el hombre, hermanos, se condena porque no responde a la revelación natural. Pero si él en un momento dado, él puede salvarse, necesita a fuerzas esa revelación especial de Dios. ¿Cuál es la revelación especial de Dios? Bueno, precisamente que Él venga a mi vida, Él ponga el querer en mi corazón para poder yo recibirle a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Como todos los de aquí ya lo hicimos, ¿verdad, hermanos? Amén, amén. Ok, el Evangelio es parte de la revelación especial de Dios. Lo que hoy predicamos, que es el Evangelio, es parte de la revelación especial de Dios que muchos no tienen, hermanos. El hombre se condena por no responder a la revelación general de Dios. El hombre se salva, fíjense cómo es, el hombre se salva por medio de la revelación especial de Dios. Lo vuelvo a decir, el hombre se condena por no responder a la revelación general de Dios, pero el hombre se salva por medio de la revelación especial de Dios. Y menciono eso porque, como ya aludí, el mensaje de Pablo está muy cargado de la revelación general
de Dios, con muy poca revelación especial. Por ejemplo, la Biblia de Jesús, en parte asumimos porque, si se dan cuenta, lo interrumpieron a Pablo. Como en otras ocasiones, pero como que ya no le dieron mucho chance de poder, porque dice que unos decían está loco y otros decían ahí después te oiremos, y como que lo dejaron solo. Entonces Pablo dijo, pues asumo que no quieren escuchar y mejor me voy. Cuando Pablo empieza a introducir la revelación especial y habla de un hombre, porque si se dan cuenta dijo un hombre, él dijo un varón, ni siquiera les dio el nombre de Jesús a él, por medio del cual Dios juzgará al mundo con justicia. No pudo decir quién era ese varón que mencionaba, porque el varón era el Señor Jesucristo. Una vez más, esto me da a entender que los atenienses iban tras la última filosofía, tras el último pensamiento filosófico, la última enseñanza, la última, si pudiera decir, especulación de la vida natural. Y ahora Pablo comienza con ellos, cuando les empieza a hablar, como que los lleva, los sube como a 3,000 kilómetros de altura, ¿sí? Para ver si ellos pueden llegar, para ver si él puede llegar a sus corazones posteriormente. Pero se da cuenta Pablo, como ya lo mencioné, ese mensaje así predicado, hermanos, así como Pablo lo predicó a los atenienses, no va a aparecer ni antes ni después. Como que Pablo dijo, esto no me funciona. Y más adelante les voy a decir por qué. Y ahí está Pablo en el Areópago, frente a la audiencia pagana que no conocía nada de Dios. Y en el versículo 22 y 23 del capítulo 17 de Hechos, dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando a vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido, al cual vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Pero si tú sabes que en la antigüedad la gente temía a los dioses, ¿sí? La gente creía que los dioses en cierta manera controlaban diferentes aspectos de la naturaleza, como la lluvia, la sequía, las tormentas, los temblores. Pero aún así Atenas, con un poco de filosofía, hermanos, que ellos tenían, pensaron que quizás había un Dios que tal vez ellos no adoraban, que es capaz de hacer cosas en la naturaleza, que es capaz de traer consecuencias, decían ellos, sobre nosotros, que nosotros no hemos honrado, y si por acaso sea eso la posibilidad, le vamos a levantar un altar, le vamos a honrar y le vamos a poner al Dios no conocido. Ellos temían tanto eso. Pablo toma como que ese punto de contacto y les dice que ese Dios que ellos no conocían, de ese Dios les quiero predicar, de ese Dios les quiero hablar, de ese Dios yo les quiero comunicar de quién es. Y Pablo pasa a presentar a un Dios muy distinto a lo que los estoicos, todos los filósofos de aquel tiempo hablaban muy distintamente de lo que ellos pensaban, de lo que ellos analizaban, o filosóficamente ellos entendían a qué se referían con los dioses. Las mitologías griegas hablan mucho sobre tantos dioses que ellos tenían. Y en el versículo 24 dice: el Dios que hizo el mundo, les empieza a hablar Pablo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Fíjense, Pablo comienza con la idea del Dios creador. Es como si Pablo hubiese regresado al Génesis, al principio. Dios creó los cielos y la tierra. De ese Dios creador, Pablo revela que ese Dios es un Señor, el Señor creador de todo lo que existe. Seguimos en ese versículo: siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas.
Pablo declara que el señorío de nuestro Dios sobre la creación. Pablo está hablando sobre la soberanía, habla de su control, habla de su derecho de gobernar este planeta, de su autoridad sobre la vida y sobre tu vida, sobre mi vida. Él habla, el apóstol Pablo, inmediatamente después de presentar a ese Dios como creador, como Señor. No solamente como creador, él presenta a Dios como un Dios que tú no lo puedes contener, por así decirlo, porque él dice que no habita en templos hechos de manos. No puedes contener a ese Dios, ¿no? Es un Dios infinito que existe fuera del tiempo y fuera del espacio, ese Dios. Les empieza a hablar de una manera filosófica el apóstol Pablo a ellos. No lo puedes contener porque ese Dios es un Dios que está fuera del espacio, que está fuera del tiempo, del cronos. Y les empieza a hablar de algunas cositas que ellos entendían. Y esa es la razón por la cual, agarrando esa frase de no puede contenerse, que Salomón, cuando él dirigió la construcción del templo hecho por manos de hombres, ¿sí?, él reconociendo la infinitud de nuestro Dios, él expresa en Primera de Reyes capítulo 8 versículo 27, pero ¿es verdad que Dios mora sobre la tierra? Se hacía una pregunta Salomón. He aquí que los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener, Dios, cuanto más esa casa que yo he edificado. O sea, él entendía, Salomón, que Dios no puede estar incrustado en una iglesia, en un edificio, en un templo. Porque si los cielos no te pueden contener, cuánto más, decía Salomón, decía, cuánto más esta casa que yo he edificado para ti no te puede contener. Y hay mucha gente en la actualidad, es Primera de Reyes 8:27. En la actualidad hay mucha gente que aún sigue pensando que únicamente Dios existe en la iglesia. Dios existe en un templo, en un edificio de 4 paredes. Y te dice, no grites, no corras, no hagas esto. Bueno, yo sé que el orden debe de estar no solamente en donde adoramos a Dios, sino también en tu casa, ¿verdad? O sea, tú le dices a tu hijo aquí en la iglesia, no corras, no comas chicle, ¿no? No pegues el chicle debajo de las sillas, ¿no? Bueno, ni aquí ni en tu casa, ¿estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo que ni aquí ni en tu casa? Es educación. Dios no habita aquí por ser el templo, por ser un lugar en cierta forma dedicado para adorar a Dios. No habita así. Dios habita en los templos estos de corazón. Pero también si este edificio hecho por manos de hombres y demás cosas no pueden contener a Dios, tampoco mi corazón puede contener a Dios. Yo lo tengo. No. Dios está en todas partes. No puedes contener la presencia de Dios ni en tiempo ni en lugar, hermanos. No podemos contener a Dios así, ni en el tiempo ni en el espacio lo podemos contener. Ese Salomón que yo estoy hablándoles está consciente, él como diciendo, yo he hecho esta casa por dirección tuya, Dios. Es preciosa, es imponente para otras naciones que vienen a ver qué es lo que he hecho yo, pero la verdad, tú no habitas aquí. Eso no te puede contener, Dios. El universo mismo que tú creaste no puede constituir tus límites. No puede constituir. Por eso es que hablamos que Dios es un Dios infinito, que está fuera de la finitud del hombre, está fuera del alcance del hombre. El universo fue creado por Dios, que ya existía ese Dios, por el Dios que ahora el apóstol Pablo está predicando. De manera que en pocas palabras, Pablo ha dicho de un Dios creador, de un Dios Señor y de un Dios infinito.
en esta porción que hablamos. Pero ahora en el versículo siguiente, versículo 25 de Hechos 17, Pablo pasa a hablar de un Dios autosuficiente. Dice: ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo. Fíjate, los paganos de ayer y de hoy con frecuencia sirvieron y sirven a dioses. ¿Cómo los sirven a ellos? Adorándoles, sí, ciertamente, pero también alimentándolos a ellos. Dios no necesita de nada ni de nadie, ni depende de él, ni depende de las circunstancias, ni depende de lo que yo haga, ni nada. Dios depende de Él mismo, a diferencia de la criatura, hermanos, que depende del Creador. Todos nosotros, los humanos, llámese cristianos, llámese incrédulos, llámese ateos, llámese de todos dependen de un Creador, pero Dios depende de Él mismo. Sigue diciendo el texto, versículo 25: pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Si algo que conocemos tempranamente en las Escrituras es que Dios es autosuficiente, hermanos. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios se le presenta a Moisés, ¿sí? Y lo primero que le muestra a Moisés que Él es santo. Cuando le dijo: soy santo, quita tus sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas, ¿qué es? Santo. Y lo próximo que Dios le muestra es la autosuficiencia de Dios. Yo dependo de mí mismo, yo existo, yo tengo vida en mí mismo. ¿Y cómo lo hace saber esto? A través del hombre. Recuerda que en el contexto hebreo, el nombre que tenía la persona representaba la esencia de Dios. Por ejemplo, cuando le dice: bueno, voy a ir, pero y si me preguntan quién te mandó, ¿quién digo que me mandó? ¿Qué le dijo? Yo soy. En otras palabras, no fui, no seré. La palabra Yahweh, el Dios autoexistente, el Dios que tiene vida, existencia y suficiencia en sí mismo. Dios no cambia, hermanos. Algo que es típico en la criatura hoy, como nosotros como creación, es nuestro cambio constantemente. Que ahorita estás de buenas, mañana estás de malas, al rato estás súper de buenas, más al rato ni me hables, ¿no? Más al rato sí háblame, bueno, no que no te hablara, bueno, pero ahora sí quiero que me hables, ¿no? O sea, es un constante cambio, pero hermanos, pero Dios permanece fiel. Usted puede ver fotos de hace 5 años, tenía más cabello negro. Hoy, después de 5 años, se nos ha caído el cabello, nos ha salido blanco, ¿no? Ya enflacamos, ya hemos sufrido cambios nosotros. Si hay algo que caracteriza a la divinidad, es que no cambia. Si podemos medir el tiempo atrás, hace millones de años, Dios era lo que Él es hoy, hermanos. Y al final de la eternidad, no tendrá, al final, Dios será el mismo, no tendrá variación. Él fue desde la eternidad pasada y seguirá siendo hasta la eternidad futura. Él es igual, hermanos, no cambia. La próxima vez que uno piense que Dios necesita algo de mí, hermanos, que necesita nuestra obediencia, que necesita nuestra adoración, estamos pensando nosotros como un pagano constantemente, hermanos. Dios no necesita nuestra obediencia, Dios no necesita nuestra adoración, hermanos. Yo necesito pensar como un cristiano. ¿Y cómo piensa un cristiano? Que Dios es autodependiente, lo que implica que tiene vida en sí mismo, que Él tiene vida en sí mismo y no es un Dios egoísta. ¿Por qué? Porque seguimos leyendo en ese versículo que estábamos hablando, pues Él es el que da a todos vida y aliento a todas las cosas.
aliento de vida, aliento, y da todas las cosas también. Así es que no necesita Dios que nuestra adoración sea para Él, hermanos. Miren, Él tiene millones de ángeles. Incluso les voy a decir esto, no necesita ni a los millones de ángeles. Él es autocomplaciente. Él mismo se autocomplace, hermanos. Él mismo, porque entonces si dependiera de la adoración de los ángeles, entonces sería un Dios que dependiente de, como que hoy no hay alabanza, como que no hay adoración. Ángeles, Miguel, Gabriel, invoquen adoración porque necesito. Estamos hablando de un Dios dependiente. Él es autodependiente. Él no necesita nuestra adoración. ¿Saben por qué? Muchas veces los que estamos aquí motivamos, adora al Señor, adora al Señor, porque tú necesitas la adoración a Dios. O sea, nuestro cuerpo necesita adorar a Dios. Como decía, trae un bálsamo cuando nosotros adoramos, dice el salmista, Él desciende sobre su pueblo cuando le adoran. Él desciende, pero no desciende por la adoración que tú le das, sino por el corazón contrito y humillado que tú tienes, hermanos. Porque yo le puedo cantar y le puedo cantar como ópera, ¿verdad? O le puedo cantar como un pajarillo así bonito y toda la cosa, ¿verdad? Le puedo hacer cantar, ¿no? Ayer yo venía escuchando un canto que dice, damos gracias a Dios, ¿no? Te damos gracias, Dios. Y yo decía, esta señora cuando canta, luego da esto, así, el vibrato. Pero es un vibrato natural. Yo creo que cuando está hablando, ¿cómo están, hermanos? ¿No? Así casi. Pero ya lo trae nato esta persona y canta muy bonito. Pero ni su propia adoración necesita a Dios. Porque si él necesitara, sería dependiente de una adoración. Él es Él se complace. Dice la Biblia, Él se complace de los hijos. Sí, pero no depende de esa complacencia. No depende de nuestra obediencia, de nuestra adoración. Él es autodependiente, hermanos. Este es un Dios totalmente dador. Al final lo que leímos, dador de vida. De hecho, ¿por qué? Porque Él es la vida, hermanos. Él es la vida. Como hemos cantado, Dios es la vida, hermano. Y Pablo avanza en su mensaje en el versículo 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Subraya esas tres palabras: vivimos, movemos y somos. Pablo usa esa verdad para decirles a los atenienses, eso ni siquiera es original. Eso, porque en Él vivimos. No es original. ¿Por qué? Porque sigue diciendo, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque el linaje suyo somos. En Él vivimos, en Él nos movemos y existimos por Él. Existimos por Él. Es como que Dios es nuestra hábitat, ¿no? ¿Qué es un hábitat? Es un lugar donde algo vive. Por ejemplo, los peces viven en el agua, ¿no? Viven allí, se mueven, existen. En un sentido diríamos que es su hábitat de los peces el agua. Pero en otro sentido, su hábitat es Dios. ¿Por qué en Él? Porque ellos viven en Él, porque Dios es dador de la vida, de cuanto existe en este planeta Tierra y fuera del planeta. Todo lo que nosotros no podemos ver que existe, bueno, tiene un creador y ese creador es Dios. Por eso decía que los peces, por así decirlo, el agua es su hábitat, pero en realidad es Dios, porque dependen de Él, porque por Él viven ellos, y Él es el que da vida a todos por cuanto existen, hermanos. Nuestro hábitat es Dios mismo, hermanos. Pablo no ha hablado mucho en este texto y ya les presentó al Dios que ellos desconocen como creador del mundo y todo lo que en Él hay. ¿Cómo les presentó Pablo? Como infinito,
porque Él no habita en templos hechos por manos humanas. Él habita como Señor en toda la tierra, en todo el universo. 2, como les habló como el Dios eterno, porque Él existía antes de lo creado, ¿no? Les habló como el Dios dador, porque Él da vida y aliento a todos, como sustentador. Y ahí podemos ver nosotros que en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. Fíjense, Pablo les da esas características, pero vean, van a ver más al ratito. Todavía, a pesar de todos esos atributos de nuestro Dios que emplea el apóstol Pablo, si es lo único que conoces de Dios, no puedes ser salvo, les decía a los atenienses. En un sentido, Pablo no les ha dicho nada nuevo que ellos no conocieran en sus conciencias. Todo esto ya lo tenían en sus conciencias ellos, de manera que hay algo más que ellos tienen que conocer. Pero como Pablo está hablando con gente pagana, que no conoce nada de la revelación del Antiguo Testamento, aparentemente, él decidió irse, Pablo, por otro camino. Ahora Pablo les presenta a Dios no solamente como creador, no solamente como infinito, como sustentador, dador, sino también como un Dios soberano. Versículo 26 de Hechos 17. Dice: y de una sangre ha hecho todo linaje de hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado, ahí subrayen, les ha prefijado el orden de los tiempos y de los límites de su habitación. Dios es el desarrollador de la raza humana, hermanos, a partir de la sangre de un solo hombre, que fue en este caso Adán. Pero cuando lo hace, en ese momento Él prefija los tiempos y todo lo que implica, y prefija los límites de donde el hombre iba a habitar. De manera que Pablo dice que este Dios es un Dios soberano. Tú existes en esta generación, hermanos, 2022 que estamos, ¿sí? No por accidente, porque Dios entiende que Él ha puesto algo en ti para que tú bendigas a esta generación en el cual tú estás en el día de hoy. Si tú crees eso, vivirás si tú no crees en eso, tú vivirás sin propósito en esta vida. Dios predeterminó los tiempos y predeterminó los lugares donde el hombre habitaría, ¿sí? Y Dios no solamente hizo de eso una manera general. La predeterminación de los tiempos, Dios hizo también algo en particular. Cuando tú naciste por designio de Dios, de acuerdo a este texto de la Biblia, las fronteras, hermanos, de las naciones fueron prefijadas. O sea, tú dirías: ¿y por qué no nací en Holanda? ¿Y por qué no nací en Suiza, donde todo está bien? Ya, por lo menos, ¿por qué no nací en Estados Unidos? Dice que Dios determinó, prefijó los tiempos de nuestra vida, pero también los límites de nuestra habitación. ¿Sí? Las fronteras que las Naciones Unidas quieren borrar del mapa, ¿sí?, tienen que ir con el Creador y decirles que fueron mal establecidas por Él. Porque muchas veces nosotros estamos pensando, y por eso estamos pensando como americanos, porque ok, bye, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos aquí. Como que no estamos muy a gustos con los pesos mexicanos. Como que necesitamos esos billetes verdes, ¿no? Y si es posible de 100, mejor, ¿no? Entonces, hermano, o estamos pensando en euros, ¿no? Porque el euro cuesta más. Bueno, ahorita ya está a la par casi del dólar. Pero, hermanos, Dios ha prefijado. Cuando nosotros no entendemos esto, hermanos, entonces nosotros no entendemos, nuestra vida no tiene propósito. Decimos: hoy trabajo y no me rinde el dinero. Hoy trabajo y no puedo hacer más. Hoy trabajo y no me alcanzó para nada. Dios nos creó
Y dice la Biblia que no solamente nos creó, que es dador de vida, sino que Él sustenta nuestras vidas. Si Dios es soberano y determinó los tiempos, Dios envía a su Hijo ahora en un debido tiempo para que Él pueda venir y redimir del pecado al mundo. Si Dios se reveló al hombre, es natural que el propósito de eso tenga algún principio, el propósito de eso. Si Dios se reveló al hombre, todo lo que Él hizo, todo lo que Él pensó, todo lo que Dios está desarrollando, todo tiene un propósito, hermanos. La cuestión es que nosotros nos alineemos a los propósitos de Dios. Versículo 27. ¿Con qué propósito hizo todo esto? Para que busquen a Dios, si de alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. En la versión Nueva Traducción Viviente dice: su propósito era que las naciones buscaran a Dios. Y quizá acercándose a tientas, lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. En otras palabras, hermanos, Dios se reveló al hombre, puso sus atributos en la creación, puso conocimiento de Dios en la conciencia del hombre para que lo buscase. ¿Sí? Como si a tientas. ¿Por qué como si a tientas, hermanos? Porque el hombre, acuérdense que cayó de la gloria de Dios y quedó totalmente, ¿qué? Ciego. Quedó muerto, dice Pablo, en sus delitos y pecados. Y como está ciego, Dios todavía le pone la creación frente a Él, pone la revelación general frente a Él para que no tenga excusa. Y esa parte es la evidencia de que yo existo por Dios. Y no tengo que adorar otra imagen, no tengo que hacerme a una imagen semejante. Pero ese hombre no le busca a Dios, hermanos. Ese hombre prefiere seguir en su ceguera espiritual, prefiere fabricar ídolos y postrarse ante ellos de lo que ha fabricado con sus propias manos, y regularmente prefiere a dioses que no le tengan que él no tenga que rendirle cuentas a esos dioses. Bueno, ¿quieres un pan? Ahí está el pan, ¿no? Pero con mi vida no te metas. Mi vida, como dicen algunos, mi vida es privada. Mi vida nadie la sabe. Mi vida está así. ¿Por qué? Porque precisamente hay una ceguera espiritual. Versículo 29, hermanos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Lo que Pablo dice es lógico en este versículo. Si los poetas han dicho que somos descendientes de Dios o de los dioses, como ustedes dicen, ¿cómo es que si somos descendientes de dioses, entonces cómo concibimos dioses nosotros de oro, de plata o de piedra? Entonces nosotros deberíamos ser de oro, de plata. Si nosotros descendemos de los dioses, entonces nosotros deberíamos ser de oro, de plata, de piedra. Porque si descendemos de ellos, entonces nosotros también por igual deberíamos ser de oro, de plata, de bronce, de piedra. Así que determinamos que tenemos un pensamiento humano con esto, hermanos, un pensamiento filosófico que los atenienses estaban acuñando en su corazón, y es contra un pensamiento divino, que es lo que Dios estaba revelando con ellos. El pensamiento humano ha creado estos dioses de oro, de plata, de piedra, y Dios ha revelado todos sus atributos, o en gran parte de ellos, en la creación. El hombre ha preferido, por así decirlo, el arte y la creación del pensamiento humano a la revelación de Dios divino, hermanos. Pablo comienza a aproximarse a la conclusión a través de la revelación especial de Dios. Versículo 30 y 31, hermanos. Vean, vamos a ver cómo va concluyendo el apóstol Pablo.
Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que dice que se arrepientan. Versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pablo dice algo de Romanos capítulo 3, que Dios pasó por alto este tiempo de ignorancia, de pecados cometidos anteriormente. Él le dice a los judíos, Dios en su tolerancia, no podíamos decir ignorancia porque ellos tenían una revelación de Dios, de Abraham, de Isaac, de Jacob, pero en su tolerancia pasó por alto los pecados durante esa época de la ley, hermanos. Pero ahora dice Pablo a los romanos, ahora que Cristo ha venido, quien se ha ofrecido como propiciación, ya no más. Así que Pablo le dice que Dios ha pasado por alto esta ignorancia, la idolatría, los 33,000 ídolos que ustedes tienen ahora. Dios los quiere pasar por alto, pero necesita que se arrepientan. Pero ¿qué creen? No pudo llegar Pablo a decirles todo eso porque lo pararon. Pero ahora manda Dios que todos los hombres se arrepientan. Versículo 31 dice: por cuanto ha establecido un día el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. ¿Quién es ese varón? Jesucristo. Dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Porque Dios tiene, hermanos, una intencionalidad con el mundo. ¿Cuál es esa? Es juzgar a este mundo por medio de ese varón que es Jesucristo. Pablo dice que Dios le levantó de entre los muertos. El Espíritu de Dios fue quien levantó a Jesucristo de entre los muertos. Cuando él menciona eso, hubo como una interrupción, hubo como dos reacciones. Unos se burlaban, dice, y otros decían: ay, después te oiremos, José Luis, ¿no? Pablo termina esa interrupción en el versículo 33 y dice: así que Pablo salió de en medio de ellos. Versículo 34 dice: mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. ¿No te llama la atención que en Atenas no hay un tumulto como en Tesalónica? De como resultado de la predicación que la gente se estaba convirtiendo. ¿No te llama la atención a la respuesta de los atenienses, a diferencia de los de Samaria, que dice que casi toda la ciudad creyó en Dios, creyó en Jesucristo, vía la predicación de la palabra de Dios? Que se llenó de gozo esa ciudad, donde había reacciones de aceptación por sus pecados y que recibieron el perdón de Dios. ¿No te extraña que ahora en los atenienses, en Atenas, no haya sucedido lo mismo? ¿Cuántos más o menos creyeron? Como 2 personas. Ahora en Atenas hay una reacción tímida, pobre de espíritu, que no reaccionaron al día del Señor, hermanos. ¿Cuántos de ustedes no les han hablado de Cristo a muchas personas y pareciera que no pasa nada? ¿Cuántos de ustedes les han dicho a otros hermanos: vengan, congréguense, busquen de Dios? Y muertos. Pareciera que no pasa nada. Ahora escucha, cuando Pablo salió de en medio de ellos, ¿a dónde se fue? ¿A dónde se fue Pablo? Se fue a los Corintios, en el capítulo 18 de Hechos, versículo 1. Después de esas cosas, Pablo salió de Atenas, yo me imagino que no muy contento, no muy gustoso. ¿Y se fue a dónde? Dice. Y se fue a Corinto. Algo de Corinto que les quiero comentar ahorita. Una ciudad totalmente pagana, griega también,
con los mismos dioses, mismas ideas paganas, mismas inmoralidades, iguales que Atenas, no muy distintas. Y les dice Pablo a los corintios, ahora Primera de Corintios capítulo 2, versículo 1 y 2. Pablo les dice a los de Corintio, ya que se fue allí, ¿por qué quiero extenderme un poquito nomás estos versículos nada más? Porque es necesario que se los diga yo. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, o sea, a Corinto, para anunciarles el testimonio de Dios, ¿qué dijo Pablo? No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, lo que empleó en Atenas, hermanos. Es más, hasta mencionó a alguno de sus poetas, ¿no? Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino que dice, a Jesucristo y a este crucificado. Lo cual no pudo hacer en Atenas Pablo. Eso es lo que él ha dicho, ¿no? Algunos han especulado que Pablo dijo que esto de presentar esta idea o esta revelación general de Dios, el Dios creador, como dijo, como les dije yo, como que no le funcionó muy bien en Atenas. Él es el evangelio que trae la salvación, que es Cristo y Cristo crucificado, que ahora les dice a los de Corinto, en la ciudad anterior ni me dejaron terminar para presentar el evangelio, ni me dejaron funcionar. En la próxima ciudad tan griega como Atenas, lo que voy a hacer es cambiar, regresar a donde yo estaba predicando a Cristo y Cristo crucificado. Voy a predicar a este Cristo y es el poder de Dios para todos nosotros los que hemos creído en Dios. Por eso es que Pablo comienza con estos de Corinto, con estos corintios, empieza a predicarlos. Y es la verdad que toda revelación de Dios, hermanos, para el hombre no puede convertirse ni una persona por la revelación general. Ya está bien establecido, no solamente en la Biblia, sino está establecido en todo lo que nosotros hemos vivido. La gente no se va a salvar por entender que hay un Dios creador. No se va a salvar porque diga, hay un Dios supremo. No. Si la revelación general hubiera podido convertir a un solo hombre, Dios no hubiera enviado a los profetas de Israel, no hubiera enviado a su propio hijo posteriormente. Si la revelación general hubiera establecido como medio de salvación, tenía que haber una revelación especial de Dios. O sea, especial, que Dios pone el querer en las personas como el hacer, y le rinden adoración, se entregan en adoración a Dios, le aceptan como su Salvador, ¿sí? ¿Por qué la revelación general no puede salvar? La razón es que Dios tiene que literalmente hacer varias cosas, hermanos. Primero, para que pueda surgir la revelación especial, es que Dios tiene que cancelar la deuda entre el hombre y Dios. Y alguien tiene que pagar por esto, hermanos. Y no podía pagar un ser mortal. No podía pagar un ser mortal por ellos. Nosotros somos tan deudores, y que entonces nosotros dependemos y entendemos que Dios es el único que puede pagar esa deuda. Tenía que ser alguien que no hubiese pecado, que vivió en conformidad a la ley, a la santidad de Dios, sin violar la ley. Y eso solamente lo tenía que hacer su Hijo Jesucristo. Segundo, alguien tenía que ir a la cruz y morir por ese hombre pecador y derramar su sangre para el perdón de los pecados. Y tercero, habiendo muerto, no podía quedar muerto, hermanos, porque entonces nosotros no tendríamos garantía cuando nosotros moriríamos, que también tendríamos otra vida después de esta vida. Si Dios no hubiera resucitado entre los muertos, no habría garantía de nuestra resurrección postrera.
de que hoy la gente muere en Cristo y decimos, está con el Señor, va a resucitar de entre los muertos, estará en la diestra de Dios, estará en la presencia de Dios. Si Jesucristo no hubiera resucitado, nosotros no tendríamos ninguna garantía. Esa es la revelación especial y que da salvación. El evangelio es necesario para la conversión del hombre, y ese es el eje de toda la historia de la vida. Todo apuntaba a ese evangelio y todo giraba alrededor del evangelio de Jesucristo. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a nuestro Dios? Porque Él es vivo y Él es eterno. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.